En diciembre de 1945, un campesino egipcio llamado Muhammad Ali al-Samman cavaba abono junto a un acantilado en la orilla oriental del Nilo, cerca de un pueblo llamado Nag Hammadi. Su azadón golpeó algo duro, apartó la tierra. Encontró una jarra de terracota sellada, de casi 1 metro de altura, enterrada entre las rocas. Dudó. Las jarras selladas, en el folclore del Alto Egipto, podían contener jinn, podían contener maldiciones, podían contener oro. Rompió el sello. No había oro. Había 13 códices encuadernados en cuero, papiro, escritura copta, textos que nadie en el mundo occidental había leído en más de 1600 años. Muhammad Ali los llevó a casa. Su madre usó algunas páginas para encender el fuego. Lo que sobrevivió cambiaría para siempre la comprensión académica del cristianismo primitivo. Pero eso no es lo más perturbador. Lo más perturbador es lo que los textos decían. Porque los evangelios de Nag Hammadi no son simplemente versiones alternativas de los evangelios canónicos. Son una cosmología completa, un sistema teológico sofisticado. Y en ese sistema, el Dios que creó el mundo material, el Dios del Génesis, el Dios de las tormentas y los mandamientos y el diluvio, no es el Dios más alto. Es un ser inferior, ignorante, en algunas versiones del texto, deliberadamente malévolo, y creó este mundo no como un acto de amor, sino como una prisión. Eso es lo que la Iglesia enterró. Para entender por qué estos textos fueron destruidos y por qué sobrevivir enterrados en una jarra de terracota durante 16 siglos constituye uno de los actos de preservación más extraordinarios de la historia. Es necesario comprender el mundo que los produjo. Estamos en el Egipto romano de los siglos II y III después de Cristo. Alejandría es la ciudad intelectual más importante del mundo mediterráneo. Su biblioteca, o lo que queda de ella después del primer incendio, alberga papiros de Platón, Aristóteles, Euclides, textos herméticos egipcios, astronomía babilónica, filosofía persa. Es una ciudad donde el pensamiento griego, la teología judía, las religiones mistéricas egipcias y el cristianismo naciente conviven y se fertilizan mutuamente. En ese entorno intelectual surge el gnosticismo, no como una herejía marginal, como un movimiento vasto, ramificado, con escuelas distintas, maestros célebres, textos sofisticados. Los historiadores modernos identifican al menos 15 escuelas gnósticas diferentes, activas durante los siglos II y III. Valentín de Alejandría enseñaba en Roma y tenía seguidores en toda la cuenca mediterránea. Basílides elaboraba sistemas cosmológicos de una complejidad que rivalizaba con cualquier filosofía griega. Marción de Sinope, cuya lectura del problema del Antiguo Testamento fue tan radical que obligó a la Iglesia a acelerar su propio proceso de canonización, tenía congregaciones en Asia Menor, Siria y el norte de África. Estos no eran campesinos crédulos, eran lectores de Platón, conocían la distinción entre el mundo de las ideas y el mundo material. Y cuando leyeron el Génesis con ojos platónicos, vieron algo que los textos de Nag Hammadi articulan con una claridad que resulta difícil de descartar. El Dios que crea el mundo en el Génesis no se parece en nada al principio supremo, inmutable y perfecto, que la filosofía griega llamaba el Uno. El Dios del Génesis camina en el jardín, se arrepiente de haber creado al hombre, se enoja, cela, destruye. Esos son atributos de un ser limitado, no de lo absoluto. De esa observación nació una teología entera. Los textos de Nag Hammadi, 52 escritos en total, de los cuales los más estudiados incluyen el Evangelio de Tomás, el Evangelio de Felipe, el Apócrifo de Juan y la Hipóstasis de los Arcontes, describen una cosmología que comienza no con la creación del mundo, sino con una catástrofe anterior a él. En el principio, según estos textos, existe el pleroma, la plenitud.
una totalidad de luz espiritual pura, inconmensurable, donde habitan emanaciones divinas llamadas eones. El más alto de todos es el Padre Invisible, llamado también el Progenitor, o simplemente el Uno. De él emanan pares de eones en cascadas sucesivas de ser. Cada par es una expresión del Padre, una faceta de su perfección, una nota en una armonía que no tiene nombre. El último de estos eones se llama Sofía, sabiduría, y Sofía cometió un error. El apócrifo de Juan, uno de los textos más completos encontrados en Nag Hammadi y también identificado en fragmentos entre los manuscritos del Mar Muerto, lo que confirma su antigüedad, describe lo que ocurrió con una precisión narrativa que no tiene equivalente en los textos canónicos. Sofía quiso crear por sí misma, sin la participación de su consorte, sin el consentimiento del Padre. Quiso emanar un ser por acto de voluntad propia. Y lo que nació de ese acto de soberbia cósmica fue algo defectuoso, imperfecto, un ser que no debería existir. Ese ser se llamó Yaldabaoth. El nombre aparece en distintas variantes según el texto. Yaldabaoth, Saklas, Samael. Samael en arameo significa el Dios ciego. Saklas significa el estúpido. Estos no son insultos tardíos, son nombres teológicos, descripciones de una naturaleza. Yaldabaoth es descrito en el apócrifo de Juan, con un detalle que resulta perturbador en su especificidad. Tiene el cuerpo de una serpiente y el rostro de un león. Es luminoso, pero con una luz robada. Emerge del error de Sofía y cae fuera del pleroma, fuera de la plenitud de luz. Y en esa caída, en esa oscuridad exterior al ser verdadero, hace algo que define todo lo que vendrá después. Declara: yo soy un Dios celoso, y no hay otro Dios junto a mí. La hipóstasis de los arcontes cita estas palabras casi exactamente, y el texto añade una observación que es, en su contextura, uno de los momentos más devastadores de toda la literatura religiosa antigua. Una voz llegó desde lo alto diciéndole: «Te equivocas, Samael», lo que en hebreo antiguo significa «el Dios ciego», porque Yaldabaoth, al declarar que no hay otro Dios, mente, o peor, no sabe que miente. Su ignorancia no es táctica, es constitutiva, es su condición fundamental. El ser que creó este mundo no sabe que existe algo más alto que él. Cree que es el supremo, porque nunca ha visto la luz verdadera. Y con esa ignorancia como fundamento, Yaldabaoth crea. Primero crea a los arcontes, poderes subordinados que gobernarán las esferas del cosmos material. 7 planetas, 7 cielos, 7 niveles de una prisión arquitecturada. Después, crea el mundo material. El Génesis, en la lectura gnóstica, no es el relato de la creación del cosmos verdadero. Es el relato de la construcción de una cárcel. Cada acto del Dios del Génesis, la separación de las aguas, la creación de la luz, la formación del barro, es un acto de un carcelero que no sabe que es carcelero. Entonces Yaldabaoth crea al hombre. Y aquí el apócrifo de Juan introduce una inversión que explica, mejor que ningún otro texto, por qué la iglesia necesitaba destruir esto. Cuando Yaldabaoth y los arcontes crean a Adán, el ser que producen es inerte, no puede moverse, no puede levantarse. Yacen sobre él durante 40 días y 40 noches tratando de infundirle vida, y no lo consiguen, porque no tienen lo que se necesita para dar vida verdadera. Entonces Sofía interviene. Sofía, que en algunas versiones actúa por remordimiento, en otras por estrategia, convence a Yaldabaoth de que sople sobre la faz de Adán. Y cuando Yaldabaoth sopla, lo que transfiere no es solo aliento. Transfiere la chispa de luz que él mismo recibió de Sofía cuando nació. La chispa del pleroma, la luz verdadera, el pneuma, el espíritu. Adán despierta, y en el momento en que despierta, es más luminoso que sus creadores.
Los arcontes lo miran y sienten envidia de su propia criatura. En el Evangelio de Felipe, otro de los códices encontrados en Nag Hammadi, traducido y analizado en detalle por el especialista en gnosticismo Bentley Layton de la Universidad de Yale. Esta inversión se formula con una economía de palabras notable. El mundo surgió por error. Quien lo creó quiso hacerlo imperecedero e inmortal. Fracasó, porque el mundo nunca fue inmortal, y el que lo creó tampoco. La prisión fue construida por alguien que no sabía qué era la eternidad. Y las almas humanas son chispas de luz verdadera, atrapadas en cuerpos de materia defectuosa, bajo la vigilancia de arcontes que controlan cada esfera por la que el alma debe pasar al morir, exigiendo contraseñas, identificaciones, claves de paso, en algunos textos gnósticos llamadas súmbola o sintmata, para poder ascender hacia el pleroma y regresar a la plenitud de donde vinieron. El conocimiento que salva, en la cosmología gnóstica, no es la fe, no es la obediencia, es la gnosis, el reconocimiento de quién eres, de dónde viniste, y que el mundo que te rodea no es tu hogar verdadero. Ahora la pregunta que la historia hace imposible evitar: ¿por qué exactamente esto, y no simplemente otra versión del Evangelio, tuvo que ser destruido? La respuesta la encontramos en el proceso histórico de canonización cristiana, documentado con precisión por la historiadora Elaine Pagels, de la Universidad de Princeton, en su trabajo seminal sobre los gnósticos. Pagels señala que el conflicto entre el cristianismo proto-ortodoxo y el gnóstico no era simplemente teológico, era político y estructural. La iglesia que emergió del siglo II, la que Ireneo de León articuló contra los gnósticos en su obra Adversus a Hereses, escrita alrededor del año 180, construyó su autoridad sobre tres pilares: un canon fijo de textos, una jerarquía episcopal clara de obispos y sacerdotes, y una doctrina uniforme. Los gnósticos amenazaban los tres pilares simultáneamente. No había en el gnosticismo una jerarquía necesaria. El acceso a la gnosis era directo, personal, no mediado por ningún sacerdote. Cualquiera que alcanzara el conocimiento era igual a cualquier otro que lo hubiera alcanzado. El Evangelio de Tomás, el más célebre de los textos de Nag Hammadi, que contiene 114 dichos atribuidos a Jesús sin ninguna narrativa de crucifixión o resurrección, afirma en su Logión 108: quien beba de mi boca se convertirá en mí, y yo me convertiré en él, y las cosas ocultas le serán reveladas. No hay sacramento, no hay intermediario, no hay institución. Si cualquier creyente puede acceder directamente a la verdad espiritual a través del conocimiento interior, el obispo es innecesario. Si el Dios que Moisés habló en el Sinaí es un ser ignorante e inferior, el Antiguo Testamento deja de ser revelación divina. Si el mundo material es una prisión, la encarnación de Cristo, el Dios hecho carne, pierde su significado central. El gnosticismo no era una herejía sobre un detalle doctrinal. Era una cosmología alternativa completa, que hacía imposible exactamente el tipo de institución que la Iglesia estaba construyendo. Ireneo catalogó y refutó docenas de escuelas gnósticas. Tertuliano las atacó. Epifanio de Salamina en el siglo IV compiló el Panarión, literalmente el Botiquín, una colección de curas para 80 herejías, de las cuales la mayoría eran gnósticas. Y cuando el Edicto de Milán de 313 convirtió al cristianismo en religión tolerada del imperio, y los concilios posteriores comenzaron a establecer qué era cristiano y qué no, los textos gnósticos pasaron de ser peligrosos a ser ilegales. El Concilio de Nicea en 325. Las cartas pastorales de Atanasio de Alejandría en 367, que por primera vez fijaron exactamente los 27 libros del Nuevo Testamento que reconocemos hoy.
instruyendo explícitamente a los monjes que destruyeran los textos apócrifos que circulaban en sus comunidades. Fue probablemente en ese momento cuando los monjes del monasterio de San Pacomio, en Chernobosquion, a pocos kilómetros de donde Muhammad Ali excavaría en 1945, tomaron sus textos más preciados, los sellaron en una jarra de terracota y los enterraron al pie del acantilado de Jabal al-Tarif. No los quemaron, los enterraron. Esa diferencia importa. Alguien eligió preservar lo que la autoridad ordenaba destruir, y esa elección sobrevivió 16 siglos. Ahora llegamos al fondo de lo que Nag Hammadi revela, y es más profundo aún que la cosmología del demiurgo. Entre los 52 textos encontrados, hay uno que los especialistas llaman el Evangelio de Tomás. No tiene narrativa, no tiene crucifixión, no tiene milagros en el sentido convencional, contiene solo dichos, palabras atribuidas a Jesús que no aparecen en ninguno de los 4 evangelios canónicos, y algunas que aparecen en versiones radicalmente distintas. Elogión 77 dice: Yo soy la luz que está sobre todas las cosas. Yo soy el todo salió de mí, y el todo llegó a mí. Parte un trozo de madera, y yo estoy ahí. Levanta una piedra, y allí me encontrarás. Esto no es la cristología del Concilio de Nicea. Dios encarnado en hombre único, mediador exclusivo entre lo humano y lo divino. Esto es una presencia difusa en toda la materia, en toda la existencia. Una inmanencia que no requiere sacramento ni institución para ser encontrada. El Logión 3 afirma: Si los que os guían os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os precederán. Si dicen, está en el mar, los peces os precederán, pero el reino está dentro de vosotros y está fuera de vosotros. El estudioso April de Koenig, de la Universidad Rice, que dedicó décadas al análisis crítico del Evangelio de Tomás en su arameo subyacente, concluye que algunos de estos dichos pueden ser más antiguos que cualquiera de los evangelios canónicos. No posteriores, anteriores. Lo que esto implica es que el cristianismo del siglo I no era uniforme. No había una versión ortodoxa y versiones desviadas. Había una pluralidad de tradiciones, de lecturas, de comunidades que transmitían palabras e interpretaciones distintas. El proceso de canonización del siglo IV no seleccionó la verdad entre falsificaciones. Seleccionó una versión entre muchas versiones, y las otras versiones fueron enterradas. Una de esas versiones describe a una María Magdalena que recibe revelaciones que los apóstoles masculinos no reciben. El Evangelio de María, encontrado no en Nag Hammadi, sino en otro códice copto, el Papiro Veroninensis 885-2, muestra a Pedro preguntando a María que comparta lo que el Salvador le enseñó en privado. Ella comparte una visión, y Andrés dice que no cree que el Salvador haya dicho esas cosas. Y Pedro añade: ¿acaso habló con una mujer en privado sin que lo supiéramos? Hemos de cambiar de posición y escucharla a ella. El texto termina sin resolver la disputa. Esa irresolución es su verdad más honesta. El gnosticismo también tenía mujeres que presidían eucaristías, mujeres que profetizaban, mujeres que enseñaban. Ireneo lo menciona con escándalo. La Iglesia proto-ortodoxa, que fue consolidando la exclusión de las mujeres del sacerdocio como parte de su estructura institucional, tenía una razón adicional para destruir estos textos. Aquí está la capa final. Los textos de Nag Hammadi no son solo documentos religiosos. Son el registro de una forma de ver la existencia humana que fue sistemáticamente suprimida y que contiene preguntas que el pensamiento occidental tardó siglos en volver a formular. La idea de que el mundo material podría no ser el nivel más profundo de la realidad, que existiría una dimensión de ser más plena, más luminosa, de la cual este mundo es una copia degradada, no es solo teología agnóstica, es Platón,
Es la física cuántica cuando habla de campos subyacentes a la materia observada. Es Jung cuando describe el inconsciente colectivo como una dimensión de la psique que precede y supera la conciencia individual. La idea de que la chispa de algo más alto está atrapada dentro de lo humano, que el ser humano contiene en sí mismo una dimensión que sus creadores no comprendieron, tiene una resonancia que trasciende cualquier sistema religioso específico. La idea de que las instituciones que afirman guiarnos hacia lo divino podrían ser, ellas mismas, expresiones del demiurgo, poderes que sirven a la prisión en lugar de a la luz, es una idea que cualquier lector honesto de la historia puede reconocer, sin necesitar creer en nada sobrenatural para sentir su peso. En 1945, Muhammad Ali al-Zaman rompió el sello de una jarra de terracota en el desierto egipcio. Lo que salió de esa jarra no era doctrina verdadera contra herejía falsa. Era evidencia de que la conversación sobre lo que significa ser humano, sobre el origen del sufrimiento, sobre la naturaleza de lo divino, esa conversación fue cortada violentamente en el siglo IV. Y los que la cortaron dejaron instrucciones claras: destruid los libros. Alguien no obedeció. La pregunta que los textos de Nag Hammadi dejan abierta no es si el demiurgo existe. Es por qué la idea de un poder creador que confunde su propio nivel con el absoluto resulta tan reconocible. ¿Por qué la imagen de chispas de luz atrapadas en materia que no las comprende suena, en ciertos momentos, menos a mitología y más a diagnóstico? Los archiveros de Chernobosquion sabían lo que enterraban. Sabían que podría no ser encontrado nunca. Lo enterraron igualmente. En el próximo vídeo, Xibalbá, el inframundo maya. Un lugar con 9 niveles y 12 señores de la muerte, cada uno con nombre, jurisdicción y método de tortura específico. Una cosmología completa que los sacerdotes españoles clasificaron como demonismo y ordenaron borrar, que sobrevivió enterrada en un único texto, el Popol Vuh, copiado en secreto por un escriba maya bajo la ocupación colonial. Lo que espera en Xibalbá no se parece a ningún infierno que te hayan enseñado.